Pues yo nací en Málaga el 29 de enero del 1943, que es un año muy significativo en el sentido de que en España acababa de terminar la guerra civil, bueno, en el año 39, y estábamos en plena guerra mundial, por lo cual la situación era bastante dura y bastante apurada en todos los sentidos. Yo conseguí estudiar, mis padres me ayudaron mucho, tuve algunas becas, hice bachillerato y luego hice magisterio. Y acabé magisterio en el año 60. Muy bien. Mira, yo había, como he dicho, terminé magisterio en el 60, en ese mismo año hubo oposiciones y otro compañero muy implicado en la vida de Ardales también, Juan Fernández y yo, pues aprobamos las oposiciones. Entonces yo me fui al Farnate una temporada y él se fue a Colmenar. El siguiente año estuve en Málaga y en el 62 me correspondía ya pedir plaza como propietario definitivo. Entonces, estando allí en la delegación de educación con este trámite, pues un señor que se me presentó como maestro de Ardales, pues me dijo, mira, pues pide Ardales, que aquí se está muy bien y tal. Yo la verdad es que no tenía ni idea de Ardales en absoluto, pero bueno, le hice caso, pedí Ardales y aquí aterricé en los primeros días de septiembre del año 1962. Vamos a imaginar que yo llegué aquí con 19 años. Tengo 82, camino de los 83 y sigo aquí, lo cual a mí me parece una señal evidente de que Ardales para mí significa mucho. Aquí conocí a mi mujer, a Josefina, que desgraciadamente falleció en el año 23, después de una enfermedad muy dolorosa. Y bueno, nos casamos, tenemos 4 hijos y 7 nietos. En el aspecto familiar, pues imaginaros la vinculación de Ardales, ¿no? Y luego en el profesional, pues ocurrió una cosa, estando yo llegué en septiembre y en enero falleció de un derrame cerebral el director que había en el colegio. Y entonces tuvieron la idea, a mí me pareció en principio muy peligrosa, de nombrarme director del centro, primero de las unidades de niños, porque entonces los niños y las niñas estaban en escuelas separadas. Primero de los niños y luego ya también de las escuelas de niñas. Y bueno, empezamos una tarea larga, complicada, porque en Ardales no había escuelas, las escuelas estaban repartidas en casas particulares, en unas condiciones muy precarias, y el alcalde de entonces, don Antonio Zurita Martín, pues se empeñó, luchó muy bien políticamente en ese tema y al final consiguió que en el 68 se inaugurara en Ardales el colegio que tenemos ahora mismo, que es un colegio precioso, ¿no? La etapa fue muy fructífera porque, favorecido por esto que os digo, de que teníamos vivienda, que nos llevábamos muy bien, pues la verdad es que en el colegio se derramó mucha ilusión y hicimos muchas cosas. Nosotros uno de los objetivos fundamentales que teníamos es que como entonces las comunicaciones no eran como ahora, ni los pueblos estaban tan abiertos al resto del mundo, pues nosotros prodigábamos mucho las excursiones, al objeto de que los niños conocieran otras cosas. Entonces pues hicimos montones de excursiones, hicimos unos cuantos viajes de estudio, que siempre íbamos a Madrid y alrededores, las excursiones pues Ronda, Antequera, Acinipo, Málaga, en fin, a todos los sitios que pillamos. Y estuvimos durante 20 años formando un seminario permanente que dependía de los centros de profesores, que se llamaba Deporte y Convivencia. Y en ese seminario participábamos los colegios de 10 pueblos de alrededor y nos reuníamos los sábados a hacer actividades cada vez en un pueblo. Movilizamos 700 niños y niñas, una cosa magnífica, que a nosotros nos llenó de mucho orgullo, ¿no?, el poderlo hacer. Sí, que en aquel tiempo a la alcaldía no se accedía como ahora. Cuando había necesidad de nombrar un alcalde, pues venía un delegado gubernativo y llegaba al pueblo y empezaba a entrevistarse con las fuerzas vivas que le llamaban entonces, ¿no?, que era a lo mejor el alcalde saliente, el médico, el cura, el comandante de la Guardia Civil, en fin. Y entonces pues lo reunían individualmente y le preguntaban, ¿a ti quién te parece que podía ser? Entonces empezaban ahí unas ternas a moverse de un lado para otro hasta que, bueno, me cayó a mí. La verdad es que me vino muy, muy fuerte. Yo tenía entonces 29 años
llegué a ser el alcalde más joven de la provincia, y esto lo digo porque al ser más joven tenías menos experiencia de la vida y te costaba más, ¿no? Y además, aquí políticamente no había problemas, nos llevábamos muy bien. El gran problema era económico, porque el presupuesto municipal apenas nos daba para pagar a los funcionarios y poco más. Y problemas, dificultades, había muchas, había paro, había muchos problemas de infraestructuras, muchas cosas. Nosotros lo que nos planteamos desde la alcaldía fue lo que pudiéramos hacer, hacerlo de fuera hacia adentro. Quiero decir con esto, en vez de volver otra vez a la plaza del pueblo, volver a adornar el pueblo, que la plaza estaba súper bien, pues irnos a los alrededores del pueblo, a las zonas más marginales quiero decir más extremas, ¿no? Y empezar de allí para acá a trabajar con ellos. Y me parece que fue una idea que caló mucho en el pueblo. Pues yo le digo siempre a los niños lo mismo. Ellos dicen, ellos y su familia, que estudiar es trabajoso, es difícil, se hace pesado. Y yo digo que es verdad que estudiar es complicado. Pero al mismo tiempo le digo que saber es fantástico. Y es fantástico porque la persona que sabe saborea la vida de otra manera, tiene otros recursos en los que poder desenvolverse. Esa persona cuando tiene que defender sus derechos lo sabe defender mejor. Y esa persona cuando de más mayor tiene que hacer un trabajo, mientras mejor preparado esté, pues más fácil tiene el acceso, ¿no? Con lo cual es trabajoso pero merece mucho la pena. Yo tengo unas cuantas anécdotas curiosas. La primera es que cuando yo llegué a Ardales, los alumnos se dividían en 3 niveles: inicial, elemental y perfeccionamiento. Y a mí me dieron los mayores. Y cuando yo pasaba lista decía, está pintando garbanzos. No ha venido porque está pintando garbanzos. Y yo pensaba, qué cosa más rara, pintar los garbanzos. Que este pueblo tiene unas costumbres rarísimas. Pero no me atreví a preguntarlo. Hasta que por fin averigüé que pintar garbanzos significaba sembrarlos. Con lo cual ya se me clarificó la duda que tenía. En la alcaldía sí tengo otro par de anécdotas muy curiosas. Una de ellas, bueno, tengo muchas, pero las que me suenan más, me vienen más al recuerdo. Una vez, estando en el despacho de alcaldía, pues recibí a un señor mayor que venía a quejarse de que los niños jugaban y gritaban en la calle y no lo dejaban dormir. Entonces, bueno, pues yo tengo de siempre la capacidad de escuchar mucho a las personas, y le abrí que él me contara cosas de su vida. En fin, estuvimos un rato charlando. Y cuando terminó de charlar, digo, bueno, pues no se preocupe, que yo voy a decirle al policía que vaya y hable con las familias para que los niños no jueguen allí en la calle y no lo molesten a usted. Él se quedó muy pensativo y me dice, no le diga nada, los niños tienen que jugar, son niños. Yo he venido porque necesitaba que alguien me diera la razón, y usted me ha dado la razón, usted reconoce que yo llevo razón de que los niños me están molestando, pero yo con eso tengo suficiente. Mira qué cosa más bonita. Había eso que os digo, muchos problemas y muy poco dinero, y entonces un día cogí a mis 2 niños, a los que habían nacido entonces, y digo, esta tarde nos vamos al campo a dar un paseo por ahí, a olvidarnos de los problemas del ayuntamiento. Y nos fuimos por la zona del río y tal, y de pronto vieron ellos una piara de cabras y un cabrero, y quisieron los niños acercarse allí. Bueno, pues venga, vamos a acercarnos. Y hola, buenas tardes, ¿qué tal? Y al momentillo de llegar allí me dice el cabrero, hombre, yo quería verlo a usted porque tengo un problema. Y empezó a contarme el problema que tenía. Y yo pensé, ni en el campo me dejan tranquilo. Pero luego, nada, no pasó nada, lo entendí, era anecdótico, ¿no? Entendí que ellos tenían derecho a que se les escuchara, porque eso sí lo hicimos siempre, y bueno, es una anécdota.